pena siempre por unos tipos que poder ver todas las cosas de la tienda. Bueno, Nacho, muchas gracias Gracias, Quique, por venir a por Llama School. invitarme a la academia. La academia de comedia. La escuela de payasos. La escuela de payasos. Vale, como tú como enseguida te prestas a ir a podcast y tal, y has hablado bastante de tu trayectoria, vamos a intentar hablar aquí de tu metodología de trabajo, en la medida de lo posible. Así yo la descubro también, mi y así metodología. De paso, esta conversación me va a servir también de información muy valiosa para mí mismo. Sí, al final... Me voy a apuntar a mi charla. Pagaría por saber información que anda dentro de mi cabeza, que ni yo mismo controlo. Y gracias a tus preguntas voy a intentar sacar a la luz. Pero Tengo mi libreta. No tiene nada. no tiene nada. Venía hoy a hablar de esto. Vale, pues vamos a empezar por la pregunta incómoda que es, ya llevas 15 años haciendo stand-up. Un poquito más diría, pero tampoco lo sé seguro. Bueno, pues entre 15 y 20 años eres una referencia para todos los cómicos y de hecho digamos serías un ejemplo de cómico de éxito y popular, al menos en los últimos años. ¿Te sientes cómodo pensando que estás aquí en la Llama School y crees que tienes algo, crees que tienes algo que enseñar o te sientes súper incómodo como si no tuvieras? Me siento muy cómodo, pero porque estoy con vosotros. De hecho, te lo estaba diciendo ahora que qué pena que estemos haciendo esto para no tener tiempo de echarle un ojo a todo lo que tenéis en la tienda. Pero no es porque yo tenga nada que decir, no sienta como que tengo nada que decir, pero cómodo por descontado. O sea, ¿no crees que tienes nada? ¿No crees que se puede aprender nada de los 15 años de experiencia, 20 años de experiencia que tienes sobre los escenarios? Yo diría que no. Yo diría que no se puede aprender nada. Pero tampoco, o sea, como punto de partida me parece... Lo otro me parecería demasiado presuntuoso, como diciendo, prestar atención porque vais a aprender muchas cosas ahora. Vale, bueno, eso no te preocupes porque todos los profes de la Llama School arrancan sus cursos casi pidiendo perdón. Claro, es que es un buen punto de partida. Y si luego puede quedar algo aprovechable por el camino, pues mejor. Bueno, yo estoy seguro de que sí. Te vi hace poco una frase en un Ilustres Ignorantes que me parecía muy guay para empezar a hablar de creatividad. Decías, aburrirse es el último tabú. Sí, aburrirse. Sí. ¿Crees que forma parte de...? Aburrirse y el incesto también. Lo que pasa es que el incesto yo creo que la sociedad ya está... O sea, la sociedad va por delante de las leyes. El incesto ya, la sociedad ya lo ha normalizado. En cambio, aburrirse, y lo peor de todo es follarte a tu madre y aburrirte. Eso sí que es un tabú muy todavía por delante de nosotros. A lo mejor nuestros nietos verán eso. Ser capaz de tener sexo con tus padres y la libertad de aburrirte al mismo tiempo. Aburrirse lo veo como algo básico a la hora de enfocar la creatividad. O sea, aburrirse, estar contra las cuerdas, la presión. No concibo la creatividad como un acto acomodaticio, digamos. Aunque igual estoy cayendo en clichés y no quiero caer en esos estándares de considerar a la figura del creador como alguien torturado o tortuoso, pero sí que el aburrimiento, sin llegar a considerarlo que eso signifique tener ningún tipo de trauma, en el fondo lo único que significa es tener mucho tiempo vacío a tu alrededor. O sea, y ahora sí que me voy a poner presuntuoso, que yo siempre tiro a eso, me parece que esto es una frase de sabiduría oriental. O sea, ¿qué es lo más importante de una taza? Que esté vacía. Lo más importante de una taza esté vacía para poder llenarla. O sea, tener tiempo vacío a tu alrededor, por lo tanto, tener aburrimiento a tu alrededor, es lo básico. Es el punto de partida idóneo para crear algo. El vacío, el abismo, y mirar a ese abismo. A veces hay que tirarse al abismo. No siempre es conveniente. Pero por lo menos echarle un vistazo al abismo y que el abismo, como decía Nietzsche, te devuelva la mirada, sí que sería un consejo básico. O sea, partir del vacío, de la nada, igual que la comedia.
O sea, la comedia, si tomamos la figura del cómico como... Yo tengo la teoría de que la figura antropológica del chamán se ha desgranado, ¿no? Se ha desgranado tirando hacia el bufón, hacia el médico. A lo largo de la historia, básicamente, la figura del chamán se ha ido ramificando. Pero hubo un periodo en que era una figura única la que lo englobaba todo. Y básicamente se trataba de alguien outsider que se movía en los márgenes de la sociedad y al que no se le podía... O sea, era una figura importante y necesaria, pero tampoco se le podía permitir formar parte de la propia sociedad. Entonces, ¿qué se necesita para hacer comedia? Hacer las cosas al revés. Entonces, para hacer las cosas al revés, ¿qué se necesita? Que haya mucha gente que las haga al derecho. O sea, es un poco el yin y el yang, por lo que te decía esto del vacío que se necesita para luego crear algo o llenarlo con algo. Con la risa, con la comedia pasa lo mismo, con la risa. ¿Qué es necesario qué es necesario? Para mí la risa, como ya he dicho en más ocasiones, no es lo contrario del llanto. Para mí la risa sería lo contrario del miedo. Entonces, ¿qué es lo necesario para sentir esa ansia de libertad que te provoca la explosividad de la risa y que te libera de ese miedo? Pues precisamente eso, la angustia. Al tener angustia necesitamos una comedia que esté a la altura de esa angustia. Entonces, un poco lo veo, o mi manera de verlo siempre es como muy dialéctica en ese sentido, de que una cosa conlleva a la otra y refuerza lo otro. O sea, ¿qué necesitamos para saltarnos los límites del humor? Pues tener límites. Por eso yo siempre digo que yo enfoco la labor de un cómico y pienso que la de cualquier creador respecto a eso, a que es más importante muchas veces el marco que el contenido. O sea, es más importante los límites porque tú ya sabes entonces dónde hay que empujar o sabes dónde hay que caminar con cierto equilibrio sobre ese límite para que tenga, por lo menos para no desperdiciar la oportunidad que la gente te da. Porque la gente te da una oportunidad, yo lo entiendo, para comportarte de cierta manera y hablar de cierta manera. Y refugiarse en una trinchera y parapetarse detrás de eso sin mirar al vacío, como te decía, sin apostar por correr ciertos riesgos, me parecería traicionar al público. Yo en algún momento, en algún sitio he visto comparar la comedia al cine de terror. Sí, como hostia, ¿lo habías oído eso? Sí. Ay, a mí se me había ocurrido también. Y como tú sabes, ¿no? Los cachorros de mamíferos de león juegan a atacarse, porque eso genera una especie de entorno de simulación donde aprenden a qué ocurriría en una situación real. De hecho, si lo piensas, el primer susto y también la primera broma que muchos bebés encuentran al llegar al mundo es el cucutrás. Sí, exacto. Es al mismo tiempo un susto y una broma. Por eso el bebé está al borde del miedo, está al borde del susto y finalmente se acaba riendo. Sí, Cuando te tapas y desaparece la figura del padre o de la madre, el bebé siente miedo. Y entonces cuando le haces cucutrás, es como que le quitas todo ese pánico de repente y ese alivio se soluciona en una especie de risa, ¿no? Sí, sí, o sea, es como... Y aparte... tu teoría de los límites entronca con el hecho de he marcado un patrón muy sencillo que es no me ves y lo rompo de forma sorprendente. Vale, exacto. El cerebro humano yo creo que básicamente está ya diseñado para descubrir patrones. Sí. Y entonces la comedia surge, precisamente tú lo has explicado mejor que nadie, o sea, surge de romper el patrón, pero luego, pero que no sea, o sea, por ejemplo, el chiste perdona, a propósito de romper patrones, van dos y se cae el del medio. O sea, tenemos A, tenemos B y conjunto vacío en medio. ¿Qué hay ahí? Van dos y se cae el del medio. Se cae Occidente ahí. Se cae la cultura, se caen todas las reglas, se cae el patrón. Se cae el patrón, van dos y se cae el del medio. ¿Por qué es gracioso ese chiste? Porque ahí se cae todo. Van dos y se cae del medio. Eso es una bomba atómica, cómicamente hablando. Y todos los chistes se basan en van dos y se cae el del medio. Porque ahí se cae todo sostén cultural o ideológico al que podamos agarrarnos. Y entonces nos vemos abocados, te repito de nuevo, al abismo. Y ahí es cuando entra la comedia en juego. La comedia en juego es, por eso... al contrario de lo que muchas veces se puede llegar a pensar por tentación, la comedia es todo lo contrario que confrontación.
Por lo tanto, la comedia es todo lo contrario de ofensa. La comedia, más bien al contrario, pienso que su potencial último y final es la conciliación. Tenemos A, tenemos B, se cae el del medio, la comedia tiende un puente imaginario entre A y B que vuelve a normalizar la situación, después de haber pasado por ese susto, de que se hizo ese hueco ahí de repente, ese vacío de repente sin verlo venir. Sí, ese cortocircuito. La comedia es ese puente que vuelve a unir a A y a B después de que tanto A y B han mirado al abismo. Vamos a hablar para ir un poco a lo concreto, de quizá una de tus rutinas más famosas que ha generado muletillas repetidas, patrones, etcétera, que es el bloque de Wikileaks. Creo que es un buen ejemplo para hablar de eso, vale, porque está en el libro el texto y la gente lo va a tener bastante fresco. Pues mira, me parece lo de Wikileaks un buen ejemplo para retomar lo que me dijiste al principio del aburrimiento. Recuerdo precisamente el momento en el que se me ocurrió lo de Wikileaks. Hace muchos años, ahora tengo la suerte, digamos, y irónicamente no suerte también, porque a lo mejor el lugar de un cómico no debe ser en un teatro actuando respetuosamente ante muchas personas y en un horario decente. Igual ese no es el destino correcto de un cómico. Según mi opinión, a lo mejor un poco exagerada, pero pienso que Occidente, vuelvo a repetir, me vuelve a defraudar en este punto, porque pienso que nuestra cultura se ha suavizado demasiado y pienso que un cómico realmente debe aspirar a morir apaleado. Fuera de horario, en una discoteca, actuando a las tantas de la mañana. Ese sería el destino de un cómico. Entonces yo ahora tengo la suerte, entre comillas, de disfrutar de los teatros, pero hubo una época en la que yo actuaba por discotecas, por sótanos, de donde me llamasen. Y yo recuerdo que me llamaron de un pueblo de Extremadura, no sé si Almendralejo. Podría ser Almendralejo, que fui varias veces a actuar a un bar de Almendralejo. Y claro, pues ¿qué descubres en esos viajes? Descubres que tu vida es una mierda. Entonces, básicamente estás haciendo tiempo para actuar a la 1 de la mañana en un bar, donde sabes ya de antemano que la gente va a estar muy borracha. Tú quieres estar más borracho que ellos, porque al estar la gente borracha en esas situaciones, uno no se puede permitir estar menos borracho que la gente. Tiene que estar más borracho. Y tienes que tener un micrófono, porque la persona que tenga el micrófono siempre tiene que ser la persona más borracha, pues si no, no funciona. Y las personas de público tienen que estar borrachos también, o por lo menos en aquella situación se daba esa circunstancia, y aparte tener acceso a hojas de reclamaciones. Una vez hemos sentado esas pautas, que a partir de ahora las llamaremos stand-up comedy. Esto es el stand-up comedy. Lo otro nos han engañado con la mierda de los teatros y todo eso. Entonces, tú ya sabes ahí que vas a acabar mal. Salga como salga la actuación, tú vas a acabar sin dormir bien, bebido más de la cuenta y volviendo en un tren a primeras horas de la mañana, que con suerte no se te escape y lo puedas coger de vuelta a Madrid. Mi vida durante muchos años fue así. Entonces, con resaca, sin poder haber dormido muchas horas seguidas, yo iba en el tren, que especialmente, y esto, bueno, es consabido de que el tren a Extremadura todavía no se ha modernizado del todo. Yo iba en un vagón solo, aburrido, y de repente me empecé a reír yo solo, imaginándome a un vecino de donde yo vivía entonces, en Móstoles, un vecino mío que paseaba un Yorkshire. Un señor mayor paseando en Yorkshire. Entonces me vino eso a la cabeza, siempre me cruzaba con él en el ascensor, siempre me cruzaba con él en la calle, nos decíamos hola y adiós, pero no mucho más. Y entonces imaginándome cómo era la vida de ese señor mayor paseando en Yorkshire, empecé a reírme yo solo y se me ocurrió todo lo de Wikileaks, tirando del hilo. Ese señor mayor ahí paseando en Yorkshire, ustedes se piensan que ese hombre se está enterando ni de la mitad de las cosas que pasan. Padre, le dice la hija al padre, lo de Wikileaks, que sepa usted lo que está pasando. Ah, déjame, hija mía, que estoy esperando la muerte. Entonces, el aburrimiento básicamente, y las circunstancias pésimas. Quiero decir, no era una situación cómoda la que yo estaba viviendo en ese vagón de vuelta a Madrid. Y de repente, de ese malestar, surgió esa flor. Sí, pero lo valioso de ese bloque, es
no solo el personaje, sino que ¿cuál es el tema del bloque? El tema del bloque es esto tan grave de Wikileaks, esto que parece que va a hundir Occidente. Hay gente que no se está enterando porque somos gente, y no solo eso, sino que el padre está esperando a la muerte. Lo de Wikileaks pasa a un segundo plano. Yeah. Y creo que esa tensión es lo que hace que sea especialmente bello. Vale. Entonces, que quería saber gracias por si sale reflejarlo así. del personaje o no. Tenías una opinión sobre un tema que es, bueno, esto de Wikileaks, pues esto no importa una mierda. Yo realmente no quería contar nada. O sea, una cosa lleva a la otra. Habitualmente, de hecho me pasa, y esto es bastante frustrante, cuando intento escribir o intentar pensar a ver si se me ocurre algo a propósito de un tema determinado, o sea, cuando voy con intención, eso automáticamente ya es un síntoma de que no voy a sacar nada en claro. De que cualquier cosa que salga, una vez yo enfoco con la intención de sacar, como diciendo, tenemos lo de Wikileaks, o sea, cada vez que a priori yo intento forzar la situación para que se me ocurra algo cómico, es un desastre siempre. Siempre lo tengo que tirar. Nunca nada que valga la pena, que yo haya incluido en el repertorio, ha sucedido de esa forma, como yo dándole una intención determinada a lo que yo quería contar. Todo ha sido de rebote y sin preverlo demasiado. Entonces, en ese sentido, uno se tiene que dejar llevar. Volvemos al tema de la taza. La taza tiene que estar vacía. Es importante que esto esté vacío. Entonces, cuando tú ya tienes una intención premeditada o quieres hacer comedia con un fin, esa es la señal inequívoca de que vas a hacer mala comedia. Porque en ese momento tú estás instrumentalizando la comedia y se te ve venir. Y desde el momento en el que el ser humano utiliza la comedia como si fuera una herramienta, ahí es cuando ya todo se está desmoronando. Porque está bastardeando la comedia. Y la comedia hay que tenerle mucho respeto. Está por encima de nosotros. La comedia, ya lo he dicho otras veces, es un mono con una pistola disparando en muchas direcciones. Y es demasiado presuntuoso para nosotros pensar que podemos controlar a ese tigre y domarlo. Eso no se puede hacer. Por eso, por ejemplo, el tiro siempre te sale por la culata. Cuando hay, por supuesto, sátira y hay humor político, pero, por ejemplo, tú dices, vale, me cae mal ese político. Se me va a ocurrir un chiste con la intención de derrocarle, no ya derrocarle, pero, o simplemente hacerle quedar en ridículo y ya verás qué lección va a aprender. ¿Y qué consigues? Humanizar a esa persona y que nos caiga simpático a todas. O sea, la comedia es tan grande que está más allá del bien y del mal. La comedia, por supuesto, que es un fantasma de la libertad, nos aporta un nuevo punto de vista sobre la realidad, es una revelación, si quieres, pero la comedia también es todo lo contrario. La comedia también está al servicio del poder. Continuamente, a servicio del status quo. De hecho, toda la cultura, básicamente, desde el circo romano, siempre ha estado a servicio del sistema. Y la comedia, por supuesto, también. Entonces, la comedia también, mientras estamos entretenidos, esto lo sabe todo gobierno dictatorial. Mientras estamos entretenidos, no nos estamos fijando en cosas que a lo mejor desde el punto de vista del activismo social serían importantes. Tiempo que está la gente en un teatro riéndose es tiempo que no están en la calle pegándole fuego a un contenedor. Por lo tanto, ahí sería un ejemplo de que la comedia está al servicio del status quo también, al servicio del poder. ¿Pero qué quiero decir con todo esto? Que la comedia está por encima de todo. No puede servir ni para el bien ni para el mal. Por lo tanto, no la podemos considerar un instrumento. Desde el momento que tú consideras la comedia un instrumento, la estás menospreciando. Entonces, yo no iba a hablar de Wikileaks, yo no iba a denunciar nada. Simplemente entré en un bucle, pues el bucle del borracho. No lo digo intentando mitificar tampoco el alcohol, porque pienso que también sería caer ahí en un cliché absurdo. Porque de hecho yo hago más cosas de borracho estando sobrio. Estando sobrio me comporto lo que se supone que debe ser un comportamiento ebrio en más oportunidades que estando efectivamente alcoholizado. Por eso digo, no quiero mitificar eso para nada. Pero sí que es un bucle que estando sobrio también se puede tener, y básicamente yo recaigo mucho en eso porque soy un poco compulsivo, entonces cuando me meto en una idea es como un hámster metido en una rueda y de ahí no salgo. Y fue lo de Wikileaks, lo de Wikileaks, lo de Wikileaks, y ya le encontré gracia a que sea un bucle o una espiral
que no se sabe muy bien a dónde te vas a conducir. O sea, le di más importancia al elemento formal del sketch, digamos, que al contenido o al mensaje que ni siquiera, como te digo, se me había pasado en ningún momento por la cabeza. Yo ahí creo que te minusvaloras, porque yo ahí creo que sí que te minusvaloras o pecas de modesto, porque sí que hay contenido en tus... Sí que hay opinión en muchos de tus... Bueno, gracias por decírmelo, ¿sabes? Me lo tomo... No quiero decir ideología ni un sistema, pero sí que hay una visión de la vida que está en tus chistes detrás. Sí. Sí, muchas veces, ya te digo, yo prefiero, gracias por decírmelo porque me da confianza, como que lo que haces tiene cierto sentido, pero yo prefiero tener una venda en los ojos respecto a eso. Sí, claro, sale de natural. Claro, es que desde el momento en que yo sea consciente de eso, como te decía antes, ya no me va a salir. O sea, o te sale con esa fugacidad sin premeditarlo, o si tú vas a por ello... es como lo que decía Benigni en La vida es bella, una película que de verdad no me explico cómo tantos cómicos se meten con esa película, porque me parece una obra maestra de la comedia histórica y de verdad, y no sé por qué la manía de considerarla como una película blandengue o fallida. Hay una frase que se comenta en la película de qué es lo que se nombra, qué es lo que desaparece cuando se nombra: el silencio. Te lo digo como un ejemplo, Sí, sí. Si yo ya sé que a lo mejor sí que existe un mensaje en lo que digo y yo reflexiono sobre ello o hago hincapié en ello, automáticamente va a desaparecer a mis ojos. O sea, eso solo va a poder surgir si yo soy ciego o inconsciente respecto a ello. Y aquí utilizo la palabra psicoanalíticamente, el ello. ¿Cómo, claro, tú, digamos, estableces ciertos patrones y montas el chiste, el bloque, en base a cierta musicalidad, incluso cierta poesía, no sé cómo llamarlo, cierta, sí, recursividad formal. Yeah. Y eso, ¿cómo lo trabajas? Es decir, lo llevas escrito, lo trabajas en el escenario y luego reescribes, o no llegas a reescribir nada. Es decir, o sea, todo lo reescribo. Nunca he escrito algo de primera mano que sirva la pena, que valga para algo. Todo lo reescribo. O sea, siempre lo primero que hago arriba en un escenario siempre es estrellarme contra un muro. Y a partir de ahí empiezo, pero ya te digo, nunca como un proceso consciente, sino me estrello contra el muro, siento dolor, siento arrepentimiento, siento remordimiento y vuelvo a intentarlo, fracasar mejor. Y ahí va poco a poco creciendo una historia que luego, a base de estrellarte contra el muro una y otra vez, acaba teniendo cierta solidez. Entonces tú ahí te sientes seguro porque, como tú bien has dicho, en el fondo hay una musicalidad ahí, hay un ritmo. Sí, sí, sí. Y la poesía surgió ahí. Primero es el ritmo, pero como algo antropológico que ya el ser humano lleva incorporado, desde los latidos del corazón. Me pierdo un poco en este tema, pero bueno, el ritmo, digamos que es algo que nosotros conllevamos como especie, y luego la poesía es llenar ese ritmo, pero primero es el ritmo. Tú tienes un ritmo en tu cabeza, como un lienzo en blanco, sobre el que empiezas a bailar. Entonces, Nietzsche decía que el artista es el que baila encadenado. Volvemos a la importancia de los límites. ¿Sabes? Un bailarín o alguien que haga danza tiene sentido, como te decía, si lo haces en ese... si consigues acomodarte, si consigues hacerlo a pesar de ese encadenamiento que te dan los límites. Esa es la gracia que tiene, que a pesar de que estés encadenado, consigue cierta desenvoltura. Entonces, como te digo, colar la poesía dentro del ritmo. Y esa musicalidad la incorporas ya dentro de tu cabeza a la actuación y por eso te sale sola. Jazz. Sí, claro. El jazz es muy importante en eso. Porque el jazz básicamente es... una vez lo puse por Twitter, creo, que el jazz es esa tensión entre el ansia de expresión individual, de expresarte como persona individualmente, y la responsabilidad de saber que tienes un público o gente alrededor, incluso en el escenario, acompañándote como una banda o como compañeros haciendo comedia contigo. Entonces, mantener ese equilibrio, hay que tener cierto sentido de la medida.
Tienes que es algo muy elástico. Entonces yo creo, y tienes que encajarlo todo dentro de cierto ritmo. Yo no soy famoso exactamente, ahí está por ejemplo la banda Petróleo, yo no soy famoso exactamente por tener buen oído. Yo realmente me pierdo, no soy una persona que tenga eso fácilmente incorporado. Pero como tengo un ritmo interior y me intento apoyar en eso, para que eso es en el fondo lo que te da seguridad. Cuando tú te sientes que vas acompasado a ese ritmo y entonces todo fluye y tú te sientes, la sensación básica que tienes ahí es que tú ya no estás esforzándote para que salga, sino de una manera natural están saliendo las cosas. Tú ya no te sientes autor, tú te sientes simplemente un receptor de Shiva, un tentáculo de Shiva, un soldado de ese ejército. ¿Cuán- eh, em, Claro, al establecer esa musicalidad, por así decirlo, esas palabras que repites, porque Sí. es que es una cosa que Sí, es como sí. tengo ya este colchón que me permite improvisar, que es una cosa muy interesante una cosa muy interesante de ti como cómico es que la gente cree que es todo frescura, improvisación, trabajo con el público y